Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses 5, 1 al 6. Si lo encontró, se pone de pie y damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y te pedimos, Señor, que en este día pueda tu palabra ser bendecida, Señor, en nuestros corazones. Y que tu palabra, Dios mío, pueda hacer en nosotros el efecto, Señor, por el cual tú nos la has dejado. Que aporte cambiamientos en nosotros, Dios mío, y que pueda fructificar en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, Señor, como lo has siempre hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Podemos acomodarnos, amados hermanos. Quise ponerle un título a esta reflexión: vigila y no te duermas. Obviamente sonaría mejor: vigilemos y no durmamos, porque una de las cosas que el predicador nunca debe olvidar, de que antes que señalar a los demás, el predicador tiene el deber de señalarse a sí mismo. Por lo tanto, no durmamos y no vigilemos. Dice esta palabra que hemos leído, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dice acerca de los tiempos: no tienen necesidad, hermanos, que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, dice el versículo 2, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estas son palabras bastante fuertes y un poco difíciles de entender, porque nosotros estamos esperando al Señor. Dice acá que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Una de las cosas que hay que aclarar es que cuando la Biblia dice el día del Señor, no está hablando del rapto como algunos piensan. No es el rapto. Habla del día del Señor, y en la Biblia el día del Señor es la gran tribulación, el juicio que vendrá sobre el mundo, la semana número 70 que profetizó Daniel. Los 7 años de tribulación y gran tribulación, el periodo en el cual se manifestará el anticristo, la Biblia lo llama el día del Señor, profetizado por varios profetas en el Antiguo Testamento. Día que será, dice, terrible. Un día donde caerá fuego del cielo. Un tiempo donde los juicios de Dios se manifestarán en esta tierra, y dice acá el apóstol Pablo que muchos no escaparán. Nadie escapará de ese juicio. Ahora,
La cuestión es de que ese día del Señor no puede iniciar si no sucede el rapto. Primero viene el rapto, primero viene Jesús y se lleva a su iglesia, la levanta, y el día que la iglesia es levantada, ese día comienza el día del Señor. Y hago esta aclaración porque a veces se piensa y muchos creen que el día del Señor es el día del rapto, y no es el día del rapto. Sin embargo, para que ese día tenga lugar es necesario el rapto. Pero lo que a mí lo que me llama la atención es que dice que ese día llegará como un ladrón en la noche. Lo que Pablo escribe es bastante importante. ¿Por qué? Porque ¿quién, hermanos? ¿Quién en su casa de noche se pone a esperar al ladrón? ¿Quién dice voy a quedarme aquí en la sala con una escopeta o con cualquier cosa, con un palo aunque sea? Por si entra el ladrón, le doy en la cabeza, y como meta la cabeza por la puerta, le doy un leñazo y que se vaya. ¿Quién espera al ladrón? El ladrón no avisa. Nadie sabe cuándo un ladrón se va a presentar, nadie lo sabe. El ladrón llega y sorprende a todos porque los encuentra a todos confiados. ¿Quién espera a un ladrón? Por lo menos yo no espero al ladrón en la noche. No estoy pensando que si hoy viene el ladrón, es mejor que no duerma, es mejor que espere al ladrón. Nadie lo hace. Entonces el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie esté atento, cuando nadie esté pendiente de que el día viene y que el Señor se presenta para llevarse la iglesia. Entonces Él vendrá cuando nadie le estará esperando. Entonces el apóstol Pablo nos dice que ese día llegará como un ladrón en la noche. Dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Habla de la gran tribulación, de ese periodo. Cuando el anticristo comenzará a actuar en este mundo. Pero en el versículo 5 dice... 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y es aquí donde viene la cosa importante. Porque si ese día viene como ladrón en la noche, el apóstol Pablo dice que nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día e hijos de luz. Por lo tanto, no nos puede sorprender lo que sucede durante la noche. No nos puede sorprender porque vamos a ver lo que la Biblia dice. Esto es puramente simbólico. No somos hijos de la noche, no habla de la noche física, sino que, hermanos, en la Biblia lo de Dios se separa. El bien y el mal. Lo bueno y lo malo. Podemos decir que lo de Dios se clasifica como luz y lo del diablo se clasifica como tinieblas. Como tinieblas. Lo de Dios puede ser clasificado como día y lo del diablo como noche. Hermanos, dice la Escritura que este mundo está bajo el poder del maligno. En este mundo, en el mundo en el que nosotros vivimos hoy, el que lo gobierna, y esto muchos no están tan de acuerdo en esto, pero este mundo, el que lo está gobernando y el que lo está controlando, no es Dios, es el diablo. Ahora que Dios vino a iniciar y comienza un reino cuando Jesús viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa es otra cosa, que Dios ha implantado su reino y ha separado del mundo los que introducen su reino, y entre ellos estamos nosotros. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
Entonces, si lo de Dios es día y lo del diablo es noche, podemos decir que el mundo está en la noche y el mundo está en la noche, y nosotros los cristianos estamos en el día. Hay dos cosas que van contemporáneamente, noche y día van juntos en este calendario divino de Dios. La noche por un lado y el día por el otro. En el mundo caminan en tinieblas y en Dios caminamos en luz. Pero nos encontramos caminando al mismo tiempo. ¿Quién camina en tinieblas y hay quien camina en luz? Pero dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Y el versículo 5 dice, porque todos vosotros, o sea, nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni tampoco de las tinieblas. Entonces viene un día terrible que se manifestará durante la noche, se manifestará en tinieblas. Pero si como nosotros no somos hijos de noche ni somos de las tinieblas, aunque si a un lado mío hay tinieblas, pero yo estoy en luz, yo puedo velar. Mientras todos duermen, yo puedo estar velando, yo puedo estar despierto. Por eso aquel día no me sorprenderá como ladrón en la noche, porque mientras todos duermen, el que está en luz y el que vive en el día de Dios no duerme. Y esto no es físicamente, porque ¿quién aquí no duerme? Todos dormimos. Esto es espiritual. Esto es espiritual. No debemos dormir espiritualmente, debemos estar velando espiritualmente hablando. Velando. Nosotros somos hijos de luz. Ahora, es necesario que nosotros velemos y que no durmamos, dice la Escritura, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ahora, si nosotros contrariamente nos alejamos de la luz o nos vamos de la luz y nos introducimos en las tinieblas y nos mezclamos en la noche con los que viven en la noche, nos va a sorprender como ladrón en la noche. El que viene sorprendido como ladrón en la noche, cuando Cristo venga y se lleve la iglesia, y los que se queden van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la noche, no en el día. Ellos estaban en tinieblas, no en la luz. Y la Biblia nos manda a todos a que podamos velar, a que podamos estar vigilando y que no durmamos, dice el apóstol Pablo. ¿O no dice así? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos. Entonces, por eso, seamos vigilantes y no durmamos. Debemos ser vigilantes y no dormir. Porque al que se duerme, ¿cómo fue? Al que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, se lo lleva la corriente del mundo, sí. Es verdad, porque el mundo tiene una corriente y hay muchos que siguen la corriente. Sin embargo, nosotros no seguimos la corriente. Hace años prediqué un sermón que le llamé el cristiano salmón, porque va en contra de la corriente. Y nosotros somos los que vamos en contra de la corriente. Por lo tanto, podemos decir que somos cristianos salmones, aunque a veces no parecemos. Pero es importante, hermanos, quiero ser breve, es importante que nosotros nos encontremos velando.
y no durmiendo. No durmiendo. A mí me preocupa tanto. Me preocupa por todos nosotros, pero más me preocupa por mí mismo. Cuando me veo a mí mismo y veo una persona que debería ser diferente. Y yo me veo a mí mismo, porque fíjense que somos buenos para ver los demás, pero muy pocas veces nos vemos a nosotros mismos. Y yo me preocupo, y por eso a veces me siento hasta angustiado dentro de mí mismo. Y quiero un cambio, y deseo un cambio. Y creo firmemente que estamos caminando hacia un cambio. Porque Dios quiere hacer algo con todos nosotros, con este grupo, con esta congregación. Yo creo que Dios en estos últimos tiempos va a seleccionar personas, va a seleccionar iglesias que marquen la diferencia. Y van a haber muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas denominaciones que van a glorificar a Dios en estos últimos tiempos. Que van a vigilar y no van a dormir. Que van a predicar la palabra de Dios y no van a solamente entretener a sus oyentes. Entonces es importante, hermanos, y la Biblia nos muestra una lección que viene por boca de Jesús allá en Mateo capítulo 25, y me gustaría leer algunos versículos. Mateo capítulo 25 tiene, este capítulo tiene dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Pero fíjese que las dos parábolas hablan de que la venida de Cristo es inminente. Él viene. Lo espere yo o no lo espere, Él viene. Y en la parábola de las 10 vírgenes, vamos a leer algunos versículos. Dice, a partir del primero, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué les pasó? Se durmieron mientras esperaban al esposo. Se durmieron. Y a la medianoche, ¿cuándo sucedió esto? A la medianoche. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 30: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, 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 porque no sabéis.
el mandamiento del Señor para nosotros es velar, no de vez en cuando. Este velar del momento que uno se hizo cristiano es un velar continuo hasta que Él venga. Ahora, sucede, según la parábola, dice que tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Todas, no solamente las insensatas, también las sensatas se durmieron. Pero había una diferencia entre 5 y 5 y esta diferencia la hacía el aceite. Porque había quienes iban con las lámparas solamente y habían otras 5 que llevaban sus lámparas, pero también llevaban el aceite. La carga de la lámpara para poderla recargar. Y este aceite, amados hermanos, en la Biblia representa el Espíritu Santo. Así es, aleluya. Las lámparas somos nosotros. Somos nosotros. Por eso nosotros recibimos de parte del Señor el deber y la tarea de ser luz. Recibimos la tarea del Señor de iluminar. Dijo una vez, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de la mesa. Uno enciende una lámpara para ponerla en alto y que pueda iluminar a todos en casa, dijo el Señor en su palabra. Entonces las lámparas somos nosotros, el aceite es el Espíritu Santo de Dios. En esta parábola el Señor nos muestra dos cosas muy importantes que como cristianos no debemos olvidar nunca y debemos tener siempre en consideración. Es decir, la primera cosa que tenemos que ver en esta parábola es que en la vida es imposible obtener cosas al último minuto. A veces nosotros, quizás, hablo quizás como salvadoreño, no sé, no puedo hablar de otras naciones, pero como salvadoreño quizás muchas veces tenemos como cultura dejar las cosas para el último momento. Después lo hago. Ya voy a ir. Hace esto, anda a traer esto, anda a comprar. Ya voy a ir desde que éramos pequeños, ¿verdad? Ya voy a ir, mamá. Mientras no nos caía el chancletazo en la espalda, no nos levantábamos para ir a hacer el mandado. Ya voy a ir. Mañana lo hago. Y siempre dejamos las cosas para el último momento. Hay cosas que sí funcionan, pero en el Señor dejar las cosas para el último minuto no funcionan. Eso es lo que nos muestra con estas 5 vírgenes que dejaron el aceite para después. Después resolvemos, después compramos, después pedimos prestado. Y el Señor nos mostró que en cuanto a velar se refiere, no podemos dejar las cosas para el último minuto. Es decir, yo no puedo tomar la vida cristiana a la ligera y pensar, como dice la parábola misma, si como el esposo tardaba, ¿qué hicieron? Se durmieron. Si como yo veo que desde que soy niño me vienen diciendo que ya el Señor viene y no viene, entonces yo hago en mí mismo un tipo de vigilancia como cristiano, es decir, velar a mi manera. Y en este velar a mi manera me lleva a veces a actuar como cristiano cuando estoy en la iglesia. Y muchas veces venimos a la iglesia y pedimos perdón al Señor cuando estamos en la iglesia, porque se canta, se ora, se predica y esto nos sensibiliza el corazón. Y entonces nos acordamos que estamos mal y pedimos perdón al Señor. Y pedimos perdón de corazón. Y qué bueno sería que el Señor viniera en medio de un culto.
Porque a lo mejor todos nos vamos. Pero como no todos vamos a estar en culto en el día que el Señor regrese, alguno quizás acertará y va a estar en el culto en ese día, pero no todos. No todos, porque todos tenemos horarios diferentes, hay un cambio de hora entre naciones y no todos vamos a poder estar reunidos en el momento para irnos con el Señor. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos en la iglesia todos nos sentimos bien en el sentido de que el Señor mismo viene, toca nuestro corazón, le pedimos perdón y quedamos. Yo no sé si ustedes han experimentado, pero yo he experimentado desde hace ya muchos años que cuando voy a la iglesia, voy de un modo y cuando salgo de otro modo. Nunca salgo igual. Siempre salgo diferente. Salgo viendo las cosas de otro punto de vista, porque en el culto, aunque si no lo vemos, hay un trabajo de Dios, hay un trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente. El problema es cuando llega el lunes y comenzamos una nueva semana y comenzamos a pelear en el trabajo con los colegas, con el jefe, con el vecino, con la vecina y poco a poco nos vamos transformando hasta que llegamos a un punto que se nos olvida que somos cristianos. Y reaccionamos mal, hablamos mal, porque poco a poco no nos dimos cuenta y nos fue los afanes, el trabajo, las distracciones del mundo, el internet, los teléfonos, poco a poco nos fueron transformando el corazón hasta el punto que nos igualamos a los del mundo. Y ya no nos dimos cuenta que se nos salió la mala palabra. No nos dimos cuenta, hermano. Y yo no lo digo, repito, por ustedes que me están oyendo. Yo hablo por mí. Por esto me preocupa mucho cuando me veo a mí mismo. Porque nosotros nos debemos de encontrar, dice la Biblia, velando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es importante que las tinieblas no nos ganen ventaja. Es importante que la noche no nos gane ventaja. Es importante que nosotros tengamos siempre bien claro que somos hijos de luz y permanecer en luz. Que somos hijos del día y permanecer en el día. Porque si nosotros seguimos una vida rutinaria, nos va a sorprender como ladrón. Y el problema es que si nos sorprende como ladrón, significará que nos hemos quedado cuando Él venga. Y nos tocaría en ese caso ver el día del Señor. Ay de aquellos, dijo el Señor en su palabra, ay de aquellos que desean el día del Señor, que lo anhelan. Y es que el día del Señor no será bueno para el mundo. Será bueno porque viene de Dios. Será bueno en los ojos de Dios es bueno. Porque en el día del Señor lo que Él va a hacer es eliminar el mal, eliminar el pecado y establecer su reino. Pero en los ojos del hombre es un día malo. Es un día malo porque la mayor parte de la humanidad morirá quemada en fuego, le caerá una piedra del cielo, tantas cosas que sucederán que están escritas en Apocalipsis. Muchas cosas que sucederán. Cosas terribles, donde la posición del hombre no le ayudará, las riquezas no le ayudarán. Dice la Biblia que los ricos botarán el oro por las calles, el oro. El dinero lo van a tirar porque para nada les servirá. Y dirán, ¿de qué sirve todo esto? Y esto, hermano, no lo digo yo, está escrito en la Biblia. Está escrito, ya está todo escrito. Botarán su oro por el piso en las calles y dirán, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué sirve? Y lamentarán
Y muchos, no obstante, dice la palabra, no se arrepentirán de sus malos caminos. Ahora, es importante que tengamos en consideración esto, dejar las cosas para el último momento en Dios no es bueno. Algunos de nosotros podemos decir, tanto el domingo le pido perdón al Señor. Y mientras tanto puedo hacer esto o puedo hacer aquello. El domingo me reconcilio. Y si no llega el domingo, no sabemos. Entonces dejar las cosas para el último minuto, para el último momento en Dios no funciona. No es así, no funciona de este modo. Tenemos nosotros que vivir según el consejo divino de Dios. Debemos de vivir cada día como que fuera el último. Esto es vigilar. El que vigila está esperando al esposo. El que está vigilando le está esperando todos los días. Aunque si tarda, le espera. Tarda y le espera. Retarda, sí, pero no me duermo. Tarda, sí, pero le sigo esperando y no me voy a dormir, voy a vigilar. Espiritualmente hablando. Así es, amén. Le vamos a esperar. Los que dejan todo para el último momento, de entre los cuales también estoy yo, a veces nos va mal, porque hacemos un programa, a tales horas llego, hago, digo, y por salir al último momento llegamos tarde. Y al que llega tarde siempre le va mal. Si va a buscar empleo, se lo acabamos de dar al que vino antes, que hubiera venido antes, te lo agarrabas. Voy para Roma y tengo que irme urgentemente, llego a la estación, pero por ir tarde perdí el tren. Se fue el pullman. O peor aún, el avión. Entonces, llegar tarde o dejar para el último momento no nos conviene. No nos conviene, y no nos conviene en esta vida, menos en el Señor. En el Señor no podemos dejar todo para mañana. A alguien le dicen, pero acepte al Señor, aproveche. Mire que el Señor, Él quiere ayudarle, Él quiere bendecirlo. Dice, ya, mañana, ahí vengo el otro domingo. Ojalá y venga el otro domingo. Esta parábola de las 10 vírgenes nos muestran que dejar las cosas para el último minuto, como las 5 que no tomaron aceite, sino que dijeron, después vamos a ver cómo nos las arreglamos. Les fue mal. Entonces, hermanos, lo que nosotros vemos acá es que dejar todo para después no conviene. Jesús nos advierte del peligro de esperar la última hora para correr en busca del preciado aceite. Jesús advierte sobre esto. La advertencia de Jesús al contar esta parábola es esa. Él nos advierte del peligro de esperar el último momento, la última hora para buscar el aceite. ¿Y qué es buscar el aceite? Es buscar una llenura del Espíritu Santo. Y más que una llenura del Espíritu Santo, aún tener una reserva extra. Así es. Si para nosotros ser llenos del Espíritu Santo ya sería tanto, la parábola habla de tener una reserva extra. Y no podemos esperar, hermanos, el último momento para llenar nuestra lámpara. Es decir, mañana lo haré, mañana voy a orar, mañana voy a ayunar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, que mañana o después o más tarde. En Dios, esto es bastante riesgoso, dejar las cosas para después. Y es lo que nos muestra esta parábola. Aquellas mujeres que pretendieron ir a buscar el aceite después que se anunció la venida del Señor,
se perdieron el ingreso a las bodas, la participación en las bodas se lo perdieron. Después volvieron, claro que sí. Después regresaron a tocar la puerta. Ábrenos, Señor, ábrenos. Y el que estaba dentro, o sea, el Señor les dice, en verdad les digo, no las conozco, no las conozco. Y se quedaron afuera. Qué feo, hermano, que el Señor un día nos llegara a decir a uno de nosotros, no te conozco. Qué feo. Y ninguno de nosotros quiere eso. Ninguno. Si nosotros estamos aquí es porque queremos irnos con Él. El sentido de la iglesia pocos lo han comprendido y le damos importancia a solo la vida cristiana que podemos tener en esta tierra, a las actividades de la iglesia, a los cultos de la iglesia y a nada más. Pero la Biblia nos enseña que la historia es otra. Jesús vino a la tierra porque este mundo fue condenado a perecer, a ser destruido. El mundo, las personas y todo lo que hay en este planeta está condenado a ser destruido. Entonces Jesús vino como medio de salvación, como aquella arca donde se subió Noé con los animales. Jesús es el medio de salvación para nosotros. Pero la idea de ser cristiano no es porque vamos a ir solamente al culto. No, nosotros le estamos esperando al Señor porque si como este planeta va a ser destruido, Él viene y nos lleva y después nos va a colocar, dice Apocalipsis, en una nueva tierra. No se trata solo de lo que podamos hacer acá. Estamos nosotros ahora haciendo lo que hacemos por una vida eterna con Él. Y no solamente por pasar el rato en una iglesia. No es solo esto. Acá no se trata solamente de vivir el momento, se trata de ¿cómo se dice? Alimentar una relación con Dios y Él va a venir a llevarnos. O sea, nosotros estamos esperándole. La función del cristiano es esperar a Jesús. Y mientras le esperamos, hacemos tantas cosas. Mientras esperamos al Señor, hacemos esto, hacemos lo otro, siempre cosas que Él mismo nos guía a hacer, Él mismo nos indica lo que vamos a hacer. Pero lo que realmente estamos haciendo los cristianos es esperando al esposo o al novio que se convertirá en el esposo. Esta es la verdadera función nuestra. Entonces, no podemos dejar las cosas para el último minuto. Y la segunda cosa que no podemos hacer y que la parábola nos muestra es que hay cosas en la vida cristiana que no se pueden pedir prestadas. Hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Y aquí hay mucha tela que cortar. No, hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Dijeron las 5 vírgenes, dijeron en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas, dice el 8, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, préstanos o regálanos. Y lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús nos muestra en esta parábola, es que en asuntos espirituales nadie puede prestarle a nadie. Nadie puede prestarle a nadie. Hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Una relación con Dios no se puede prestar. Hermano, dice algún cristiano, ore por mí porque Dios a usted le oye. ¿Y a ti por qué no te oye?
tampoco se puede prestar la fe. No se puede prestar. Fíjese que en la Biblia dice que el padre no pagará o no recibirá castigo por el pecado del hijo, y el hijo no recibirá castigo por el pecado del padre. Dijo el Señor: alma que peca, morirá. El padre no puede hacer nada para salvar a su hijo, y su hijo no puede hacer nada para salvar a su padre. Esto es personal. Esto es personal. Y por esto, cuando nosotros aplicamos esto, nos damos cuenta que así como los padres no pueden recibir castigo por los hijos, ni los hijos por los padres, en Dios tampoco van a ser salvados los hijos por los padres, y los padres no van a ser salvados por los hijos. Esto no es familiar. Aquí no se trata de un asunto familiar, y ha sido muy mal interpretado allá en Hechos 16, cuando estaba Pablo con Silas y viene un ángel y lo saca, y el carcelero, cuando pensó que se habían escapado, se quería matar. Y Pablo le dijeron al carcelero: no lo hagas, no te hagas daño, porque estamos todos aquí. Este carcelero dijo: ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Entonces le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, o tu casa, toda tu casa. Y este versículo ha sido tan mal interpretado porque se le aplica, uno se convirtió y se le aplica la salvación a toda la familia. Lamentablemente, el día del rapto, quien piensa así se va a dar cuenta que no era así. No era así. Hay una promesa, sí. Hay una promesa. Pero hay otras versiones de esta Biblia, de estos versículos, que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y que tu casa haga lo mismo también. Amén. Hermano, y cuando Josué dijo: "No, yo y mi casa serviremos a Jehová", Sí. ajá, él estaba declarando que, pues sí, que toda su casa era Ok. como que mandaba quizá, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que en la Biblia, como dije hace unos días atrás, ya ni recuerdo cuándo lo dije, pero es responsabilidad del padre de familia enseñar en casa, enseñarle a la mujer, a la esposa, enseñarle a sus hijos el camino de salvación, a enseñarles a tener una relación con Dios, enseñarles a que si nosotros, enseñarles lo que se les dice a los adultos, se les puede decir también a los niños. A veces en su lenguaje hay que cambiar algunas cosas, pero decirles que si ellos no se portan bien, o que si ellos no establecen una relación con Dios, va a venir el Señor, se lleva a la iglesia y ellos se van a quedar. Lo dije el domingo pasado, me parece, que mi hijo sabe que si viene Jesús, se queda si él no se porta bien. Lo sabe porque lo ha aprendido en casa. Entonces, cuando esta afirmación la vemos en la Biblia, sea por el carcelero o sea por lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, lo que él dice es porque su casa ya está sirviendo al Señor. En el caso de Josué, ya está sirviendo al Señor, mientras que en el caso del carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después hay que ir a ver qué sucedió en su casa. Hay que ver qué es lo que sucedió en su casa. Este carcelero seguramente fue a casa, llevó a Pablo y Silas, y su esposa Silas, dicen algunos. Llevó a Pablo, Silas, contaron todo lo sucedido y todos creyeron. Todos creyeron en él, y de hecho me parece que está escrito algo en respecto a lo que ahí sucedió. Pero todos creyeron.
no es que se aplica la salvación, no es familiar. No es familiar. Dos estarán durmiendo en una cama. Dijo Jesús, ¿no? Dos estarán durmiendo en una cama. Se deduce que si están durmiendo dos en una cama, no es el esposo y la amante. Será el esposo y la esposa, tal vez. Uno será tomado y otro será dejado. Y si la salvación es familiar, ¿por qué uno será tomado y otro será dejado? Es que no es así. No es así. La salvación es personal. El hijo no puede pensar que porque sus padres son cristianos, ellos también van a ser salvados. No. No. Es necesario que cada hijo reciba a Jesucristo como su Salvador. Aunque si nació en hogar cristiano, un hijo nace en hogar cristiano, a un cierto punto de su edad, cuando ya él tiene, ya razona, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, tiene que recibir a Cristo. Si él nunca ha recibido a Cristo, nunca ha confesado, nunca ha dicho, Señor, yo te recibo, la salvación no se hereda. No se hereda por nacer en hogar cristiano. Cada hijo debe recibir a Cristo como su Salvador personal. Y esta es la tarea de los padres. Instruye al niño, ¿no? Para que cuando sea grande no se vaya o no se pierda. Pero ¿de quién es la tarea? De los padres. De los padres. Esto lo dije, me parece, el domingo pasado. Muchos cristianos esperan y pretenden que la iglesia les arregle a sus niños. Y no. Las escuelas dominicales nacen porque tener niños en medio de un culto, en medio de una prédica, a veces dice uno, mejor si tenemos donde colocar los niños, que ellos estén por allá, que se estresan menos ellos y nos estresamos menos nosotros. Espero que esto no vaya a ofender a nadie. No nos estresan los niños. Pero no es con el fin o con la función ¿cómo decir? De cambiar el niño, de educar al niño. El niño no se educa en la iglesia. La iglesia puede educar y siempre la educación depende de Dios, no es ni de parte del hombre, pero se pueden educar hombres. Los niños, ellos reciben su educación en casa. En casa se les enseña, no en la iglesia. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Tampoco los padres no se van a salvar por los hijos. No es así. En asuntos espirituales, en asuntos que tienen que ver con Dios, todo es personal. No se puede pedir prestado a nadie para conseguir algo en Dios. No se puede actuar con algo prestado. Es todo personal. Todos debemos madurar una comunión con Dios. Todos debemos, como también hermanos, cuando nos toca pelear batallas, que hay batallas que nosotros no las peleamos con espadas, ni dando puñetes, ni patadas, ni nada de eso. Hay batallas que nosotros las peleamos orando, con las rodillas, en oración, batallas personales. Y es bueno, la Biblia dice que tenemos que orar los unos a los otros. Es bueno pedir oración, pero cuando yo pido oración a otro, yo tengo que pelear mi batalla también. Yo no puedo decirle a mi esposa, ora, y yo no voy a orar. David, ¿se acuerdan cuando peleó con Goliat? A David, el rey le quiso prestar sus herramientas para que peleara. Le quiso dar prestada la coraza, el casco, la espada, y David dijo, no puedo. Entonces David dijo, con cosas prestadas no voy, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Con cosas prestadas me va a matar este gigante. Mejor dijo, voy a agarrar mi arma y voy solo con ella. Y lo más importante, que él sabía que Dios iba con él.
Y si Dios iba con él, era lo más importante. No necesitaba de que nadie le prestara nada. Igual nosotros debemos de aprender a tener una comunión personal con Dios y no confiar tanto en los demás, en los hermanos. O sea, yo tengo que tener mi relación con Dios. Mi relación, porque esto es personal. Voy a detenerme aquí. Entonces, amados hermanos, recordemos que en el Señor todo es personal. Aleluya. No podemos pedir nada prestado a nadie, es decir, la fe, ni tampoco vamos a recibir nada por los demás. La salvación en el Señor es personal. Esforcémonos por velar, por vivir velando. Necesitamos velar y necesitamos tener nuestras lámparas llenas. Así es que preocupémonos, hermanos, siempre por estar orando y por alimentar nuestro espíritu, porque esto es lo que llena nuestras lámparas. Lo que hacemos o lo que hagamos permaneciendo en comunión con Dios, esto es lo que llenará nuestras lámparas. Es bueno que los demás oren por mí, de hecho ya lo dije y la Biblia lo dice. Si alguien dice enfermo, pida oración. Si alguien pida oración o que los demás oren, o orad los unos por los otros, o los fuertes que lleven las cargas de los débiles. Sí, es bueno orar los unos por los otros, la Biblia lo dice, sí, pero el interesado, ¿ora o no ora? Porque si el interesado no ora, aunque si 100 están orando por él, es un poco difícil. Porque es todo parte de una decisión y de una actitud personal. Si yo no quiero, aunque si 100 oran por mí, no voy a recibir. Porque tengo que orar yo también, juntamente con los demás. Porque aquí la cosa es muy personal. Pongámonos en pie. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas, siempre nos enseñas. Y nosotros estamos interesados en aprender. Estamos interesados, Señor, en poder aprender de tu palabra, Señor, recibirla, hacerla un tesoro dentro de nosotros, conservarla, ponerla en práctica y que en nuestro diario vivir pueda, Señor, hacer aquello por lo cual tú la has enviado, para un cambio de vida, para un cambio de mente, para un cambio de corazón. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro corazón. Ayúdanos a ver la vida cristiana desde el punto de vista tuyo, Señor, y no el nuestro. Porque tu ojo no falla, el mío falla, el tuyo no. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para seguir velando y para seguir, Señor, esperándote, que aunque si retardes, como dice tu palabra, que no durmamos, que permanezcamos vigilantes, siempre despiertos, alejados de la noche, alejados de las tinieblas, porque somos hijos de luz, hijos del día. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y a aquellos que no han podido venir por diferentes razones, motivos. Bendíceles allá donde ellos se encuentren, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos donde sea que se encuentren y que el Espíritu Santo pueda ayudarles a todos, Señor, a poder seguir adelante.
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya.